Lector de a pie. Lector de a pie. Aquí encontrarás lo mejor de los libros en el lenguaje que conoces. Advertencia: este documento puede contener spoiler. Se recomienda a los lectores tiquismiquis escucharlo en compañía de un adulto responsable. Hola amigos lector de a pie, bienvenidos a esta nueva edición de comentarios y vivencias de libros y aventuras. Les habla Elkin Martínez y Luis Ortiz Junco. Hoy les traemos de Jon Katzenbach, el psicoanalista. El psicoanalista, libro del año 2002, la obra más famosa de Jon Katzenbach, libro de los más vendidos entre el 2005-2004. Desde su publicación fue un éxito total. A la fecha lleva más de 5 millones de copias vendidas en todo el mundo, 5 millones de ejemplares. En esta novela Katzenbach nos muestra, nos sumerge en la historia del doctor Frederick Stark, un psicoanalista que a sus 53 años, en el momento en que cumple sus 53 años, recibe una carta que le dice que le quedan 15 días de vida a menos que descubra quién quiere acabar con él o que permita que uno de sus parientes cercanos fallezca en lugar de él. Le escribe un personaje que se hace llamar Rumpelstiltskin, en alusión a uno de los cuentos infantiles de un duende, de un cuento famosísimo. Y le dice que es el hijo de una mujer a la cual él no quiso ayudar, a la cual le pasaron muchas cosas trágicas en la vida porque no quiso ayudarle al señor Stark. Y dice que como él le arruinó su vida, él va a acabar con la vida del doctor Ricky, como le llaman sus amigos. Sí, él le pide que se suicide. Ese es, y ahí entra el dilema, el primer dilema. ¿Cómo un psicoanalista se va a suicidar si su carrera prácticamente es evitar que otros se suiciden o ayudarles con sus problemas psicológicos? El señor R, que también se le llama señor R, Merlín y Virgil, estos tres personajes están confabulados, por decirlo así, contra el señor Stark, y lo están guiando. Primero, después de la amenaza, uno de sus pacientes, Cyberman, el señor Cyberman, se suicida aparentemente. Se da cuenta que han amenazado a parte de su familia, una sobrina lejana. Empieza esta carrera, porque el libro también es bastante dinámico, muy dinámico, atrapante desde el principio. Bueno, ese es el estilo de Katzenbach. En esta carrera le toca empezar a investigar, a tratar de recordar, o sea, a psicoanalizarse como persona, porque lo tienen bien estudiado. y se da cuenta que es un ermitaño, que su vida es bizarra, cuadriculada, que de alguna forma tiene que mirar dentro de sí cuál fue el error cometido y tratar de enmendarlo. Y
propuso psicoanalizarse con otro psicoanalista que era su psicólogo de cabecera cuando estaba iniciando la carrera. Se me olvidó el nombre de este personaje que, por cierto, termina siendo importante. Bueno, el libro está dividido en 3 partes. La primera, donde pasa lo que ya comentamos, donde nos muestran el inicio del infierno, como le dice Virgil, un personaje femenino, que dice que está ahí, que se llama así porque toda persona necesita un guía al infierno, ¿sí? Que lo lleve en su camino al infierno, haciendo alusión a la Divina Comedia de Dante Alighieri. Entonces aparece esta primera parte donde nos muestra cómo él se da cuenta que vive aislado, que no tiene amigos, que nadie está dispuesto a creer en él porque le hacen una acusación de violación por una de sus pacientes, por una supuesta paciente. Merlín es el supuesto abogado que lleva adelante esa denuncia ante el Colegio de Psicoanalistas de Nueva York. Y se da cuenta que vive solo, que sus familiares no saben o no hablan con él, que él no tiene ningún contrato con ellos. Se da cuenta de que su enemigo lo conoce muy, muy bien, que lo ha estudiado mucho, y a medida que va pasando el tiempo se va quedando sin opciones. Lo único que alcanza a descubrir es que Rupestinsky, señor R, es el hijo, uno de 3 hijos de una mujer a la cual él solo atendió por 4 sesiones y que después se suicidó. Nunca más asistió a la 5ª terapia que él brindaba cuando estaba en sus inicios en un hospital, y decide desaparecer, hacer creer al señor R que ha fallecido, simulando su suicidio, quemando su casa y supuestamente lanzándose al mar. Después nos muestran la segunda parte donde él se reinventa, donde él crea un nuevo personaje, donde aparece el nuevo Richard Lively, que maneja informática, aprende a acceder a las redes, a acceder al mundo de internet, a conseguir identificaciones, números de la seguridad social, todo ficticio. Crea 2 personajes. El segundo es Frederick Lazarus, y empieza a hacer ejercicio, a aprender a manejar armas, a defenderse. Termina siendo una nueva persona, con un trabajo totalmente diferente al del psicoanálisis. Y nos muestra en la tercera parte, que es donde él, ya después de haber sacado un personaje nuevo, de haber simulado su muerte, decide que ya no va a ser el cazado, sino el cazador, no va a ser la presa, sino el cazador dentro de un juego, y amenaza al señor R de que ahora va a acabar con él. Este tipo de juegos psicológicos, este tipo de tramas, de códigos, de comunicación a través de clasificados en el periódico, es un parámetro común en la literatura de Katzenbach. Lo he visto ya en varios libros de él, y ese suspense, este tipo de policíaco, suspense, thriller en el que encasillaríamos este libro, nos mantiene siempre en vilo. Cómo se va a desarrollar porque tú terminas convencido que el hombre se suicida al principio. Después, cuando lo ves apareciendo otra vez, es que te das cuenta de que el hombre no, y que está creando una nueva, y entonces es como formatear y reiniciar una nueva historia, pero con la misma trama. Y yo creería que este libro terminaría siendo película.
Sí, Yo creería que hasta este la fecha libro, no se ha hecho la adaptación, pero es un buen argumento para una película. Tiene bastantes elementos, bastantes cosas interesantes. es bastante movido el libro, es dinámico. A parecer que uno se imagina el psicoanalista aburrido, consultorio, diván. No, sí hay ese toque de la novela negra del pensamiento oscuro y de la inmersión en retrospectiva y en dilemas de la vida, pero el libro además de eso es bastante movido. Quizá es por eso que hoy en día Katzenbach se considera uno de los mejores. Bueno, hoy en día creo que le dicen el rey del suspenso, pero por encima de eso ha vendido lo que es lo suyo. El hombre tiene traducciones más de 40 idiomas y me fascinó el libro. La verdad es que, bueno, el modo de escritura del hombre, porque este libro es uno de los últimos. Bueno, no. 2003, 2004 más o menos este libro, pero desde que conocí la literatura de Katzenbach me quedé ahí pendiente a que saliera algo nuevo. Cuando Sí, salió este libro lo leí enseguida. El libro del año 2002, 475 páginas, se consigue hoy en día. Todavía sigue siendo la mejor novela. Ya con una segunda parte, tiene segunda versión, una continuación, y al parecer vendrá una tercera. A ver, porque termina Ricky Stark descubriendo quién es su enemigo, quiénes son los hijos de esa mujer que él no pudo ayudar en 20 años atrás. Porque aparte, la mujer de la cual acusan a Ricky de no haber ayudado fue en sus inicios de la carrera, 20 años atrás, desde la ubicación temporal del inicio de la novela. Termina descubriendo quiénes son los hijos, dónde viven, en qué trabajan. Y el libro se termina, o tiene un desenlace donde se enfrentan Ricky y el señor R en una especie de duelo a muerte, y él descubre que conoce, no perfectamente, pero sí sabe quién es el señor R de un principio, que lo ha tratado, que lo tuvo durante un año en su diván de psicoanalista. Y sorpresivo. Sí, y termina uno con el libro. Uno dice, qué final tan inesperado, tan chévere. Lo deja uno pensando, y como les digo, sale una segunda parte mucho mejor todavía. Sí, Jaque al psicoanalista es un muy buen libro. Del 2018. Creo que es lo último que ha publicado. Sí. Y bueno, esperando la tercera parte de la serie. La impresión que me dejó este libro, la experiencia que viví, incluso la experiencia de hablar en este momento con ustedes, es muy, muy agradable, muy enriquecedora incluso, además de divertida. Yo al libro le coloco una muy buena calificación, excelente, de los mejores libros de Katzenbach. Es la historia y la forma en como de un momento a otro te cambió todo, y sigue con la misma dinámica. Me gustó muchísimo, yo lo recomiendo, y un libro para regalar también, me parece. Para mí el mejor libro de Katzenbach fue el primero que leí. Libro para recomendar, para regalar, como tú lo dices.
releer. Siempre que uno lo lee, lo disfruta y lo vive con la misma intensidad, aunque ya se sepa todo el libro de punta a punta. Pero muy buen libro, muchos elementos psicológicos, policíacos, del suspenso, muy interesante. Muchas alusiones a literatura clásica. No, excelente. Un excelente libro del señor John Katzenbach, libro que ya en la actualidad tiene 21 años de haber sido publicado. Y nada, la mejor obra para mí del señor John Katzenbach. El libro El psicoanalista del año 2002. Ya sabes que puedes seguirnos en nuestro Twitter como Lector de a pie 9, todo junto. Sería chévere que nos apoyaras con un like. Mejorcísimo si te suscribes, y si lo compartes, pues excelente. Espero que hayas disfrutado de esta experiencia. Gracias por escucharnos.